Estoy asegurándome de que está prendido. Estamos todos mojados. Me enviaron al arca por cena y cuando vine de regreso estaba todo mojado. Y ahora me da hasta miedo de mirarme en el espejo. Pero bueno, de todas maneras, el orador en este momento es Don Green. Y en mi entendimiento es uno de los expositores más refinados que hay. Y he tenido el privilegio de trabajar junto con él en dos capacidades. Él era el director de Grace to You antes de que yo llegara. Él vino luego a Cincinnati a plantar la iglesia. Y también fuimos pastores comunes juntos en Grace Life, en la iglesia Grace Church. Es como una escuela bíblica para adultos y que Dan y yo estuvimos pastoreando hasta que Mike Riccardi vino a reemplazar a Don. Dan vino al seminario, a la iglesia, como estudiante del seminario, y vino de Chicago para anotarse en el Master Seminary, y así fue como él terminó en la iglesia Grace, y luego en Grace to You, y bueno, empezó trabajando con el correo y luego hizo carrera ahí, finalmente fue manager, pero el Señor le llamó a ser un pastor, un sabio, con un corazón muy cálido, alguien a quien conozco mucho y gente que ha estado bajo su pastorado y es universalmente conocido y amado por cada uno de ellos, y yo sé que también ustedes le van a amar. Así que Dan, ven por favor. Bueno, espero que Phil esté disponible para hacer mi funeral. Se me asignó un amplio tema, la sexualidad y el género. Sería fácil citar las prácticas depravadas que ocurren hoy en día y podría ganarme sus simpatías si hiciera eso por todo lo que tendría para decir. Eso sería un acto de manipulación desconsiderado. Tampoco le haría ningún bien a la Iglesia de Jesucristo. Y esta noche me propongo hacerle bien a la Iglesia de Cristo al decir cosas que creo que necesitan decirse, y cualquier tratamiento básico del tratamiento del tema de la sexualidad y el género requiere un mínimo de 20 mensajes o más, porque debe empezar por el origen del matrimonio en Génesis capítulo 2 y luego inmediatamente deberían ir al séptimo mandamiento de que no debe cometer adulterio, y usar 3 mensajes ahí. Luego la explicación de Jesús del séptimo mandamiento en Mateo 5, donde dice que si un hombre mira a una mujer con lujuria, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. También tengo muchos mensajes de esos en línea, pero en un mundo como este debo mencionar este tipo de cosas, así usted sabe para ir y encontrarlas. Habiendo dicho eso, debo decirle que si alguien mira a una mujer con lujuria, los evangélicos deben empezar en el tema de sexo, confesando su pecado de pornografía, de infidelidad y divorcio, si quieren ser verdaderamente sinceros en vivir una vida que agrade a Dios. Pero ese no es el tópico de esta tarde. Déjeme ir más adelante al decir que hay respuestas, y muy sólidas respuestas, para defender la moralidad bíblica tradicional por encima de lo que enseña la cultura.
Si usted googlea, busca en Google mi nombre, encontrará sermones sobre la homosexualidad por Don Green. Si hace Google los sermones de Don Green acerca del movimiento transgénero, es una serie de 7 partes, pero no solamente le muestro el tema que tocamos, sino la complejidad del tema que estamos tocando. Pero bueno, quiero decirles otra cosa aquí. Les recomiendo un libro que se llama Strange New World, Extraño Nuevo Mundo, de Carl Trueman, que le dará la base histórica y filosófica para el surgimiento del caos sexual que estamos viendo en nuestra cultura hoy en día. Pero el tiempo que tengo solo me permite insinuar algo de todo lo que hay en esta tarde. Pero he mencionado la homosexualidad y el transgénero, pero ese tipo de cosas no son necesariamente el foco en esta tarde. Pero necesito que entienda por qué. El tema es que no hay el LGBTQ que estén envueltos en esto, en esta audiencia, en esta tarde. Pero usted es la audiencia en esta tarde, es usted quien está enfrente de mí, así que quiero hablarle de estas realidades espirituales en esta tarde. Debemos darnos cuenta de esto, de que el tema de la sexualidad y el género, necesitamos entender que la aceptación general de este caos en esta cultura es simplemente el fruto de algo más. Es el fruto de una manera entera de pensar que refleja la manera externa en que pensamos que ha permeado la cultura. Y debemos entender esto también, amados, que si solamente tratamos el tema de la conducta, si solamente denunciamos la homosexualidad y el tema transgénero, nos hemos equivocado, no hemos verdaderamente, hemos perdido el argumento antes de empezarlo. Y déjeme decirle, para estar claro, la homosexualidad es un pecado. El transgénero es un pecado en contra de Dios que hizo al hombre, hombre y mujer. Quiero ser bien definitivo en eso para no ser malentendido. Pero debemos entender que estas cosas son reflexiones de cosas que tienen una raíz. Quiero también decirles esto, esta gente amada, que si pensamos de que el tema de la sexualidad y el género en este mundo simplemente es un tema de evangelismo, necesitamos traer el evangelio a esto, simplemente nos estamos equivocados. Sí tenemos que evangelizarlos en cada lugar que vamos. Tenemos que ir a todas las naciones del mundo para proclamar, como Cristo nos dijo. Pero este no es el punto. Esta no es la raíz a la que tenemos que llegar. No es solamente un tema de evangelismo, y si no queremos perder la causa antes de empezar, tenemos, amados, que pensar en categorías que muchos de nosotros no estamos acostumbrados a pensar. Tenemos que pensar acerca de cosas que asumimos y no pensamos conscientemente en eso. El caos sexual de hoy en día es un signo del mundo postmoderno en que vivimos. Es un signo de postmodernismo. ¿Qué es el postmodernismo? Bueno, usted en una conferencia de John MacArthur es bueno nombrar al pastor y compartir con ustedes lo que él dice en su libro ¿Por qué un único camino? Él dice: para el postmodernista, la realidad es lo que el individuo quiera imaginar. Eso significa que lo verdadero es determinado por la opinión subjetiva de cada persona y que no existe una verdad objetiva con autoridad para gobernar la realidad y que se aplique de forma universal a toda la humanidad.
Eso es el ambiente filosófico en el que vivimos hoy en día. Tenemos, hermanos, que entender el caos sexual está basado en una presuposición, está basado en una manera en que entendemos cómo la realidad está determinada y asume que la realidad está determinada por lo que yo siento adentro, en mi interior, la manera que pienso, las opiniones que tengo, aún desde mi infancia, que eso determina lo que la realidad es. Y si pienso en una manera simple, en una manera bien básica, alguien que dice que es un abierto homosexual basa su identidad en su atracción sexual, en su actividad sexual, es basando en qué es lo que lo atrae a él o a ella, a lo que es proclive. La persona transgénero basa su identidad en la percepción interna. Si siento que soy una niña en un cuerpo de un niño, entonces soy una niña. Pero la realidad está basada en lo que siento, excluyendo y dejando de lado lo que la anatomía de mi cuerpo es. Entonces, los deseos y los sentimientos son la base por la verdad, por la identidad, por quién soy verdaderamente en la raíz. Lo que pienso es basado en lo que pienso, en lo que estoy atraído, es todo solamente interno. Y eso es crucial que entendamos. Eso es un asunto filosófico de profundas consecuencias. Es la raíz de todo. Ahora, cuando digo que algo es filosófico, simplemente me refiero a términos fáciles de entender. Es filosófico relacionado en relación a la naturaleza y a lo que conozco. ¿Cómo sé lo que es verdad? ¿Cómo sé lo que es verdad? ¿Cómo sé lo que es cierto, lo que tiene propósito? Y estoy agradecido de estar en una posición de decir en esta noche que la Iglesia de Jesucristo tiene que entender algo fundamental. Esto es una batalla. Esto es una batalla sobre la verdad en sí misma. Es una verdad sobre la verdad en sí misma, no simplemente la naturaleza de la verdad de la sexualidad, sino aún después de todo eso. Debemos entender, debemos definir lo que es la naturaleza de la verdad en sí mismo es y cómo entendemos la verdad antes de que apliquemos esos principios a los asuntos de la sexualidad. No estoy completamente convencido de que todos han reconocido eso hasta este punto. Entonces, por favor, quédese conmigo conforme continúo diciendo lo que les quiero decir. Usted y yo, como cristianos, apelamos a la Escritura como la verdad, y bien que lo hacemos, pero el caos sexual postmodernista niega que la verdad existe. Nosotros predicamos ética bíblica, y bien lo hacemos, pero el concepto de la autoridad, ellos son la autoridad en sí mismos. La realidad es lo que ellos determinan y nadie debe contradecirlo. Hay una diferencia entre un hombre y una mujer, y la sociedad le ha dado lugar a la persona a determinar quién es, y nadie tiene el valor de decir no a ellos. Entonces, debemos entender que la cultura no reconoce las presuposiciones que en sí misma sería suficiente desafío para confrontar el pecado sexual, que eso mismo lo haría un desafío masivo para tratar este tema social con la verdad bíblica.
Esto es un desafío en sí mismo, pero recordemos, le estoy hablando a la Iglesia de Cristo en esta noche, no a la cultura en sí. Pero hay algo que está cerca de casa que hace que este desafío sea mucho más difícil. Este desafío expone la maldad con la que nos enfrentamos a esta maldad que está enfrente a nosotros. Lo tomo como un asunto, un hecho, como un hecho de que no puede ser desafiado, amados, de que la falla, la infidelidad, la falta de lealtad de la Iglesia ha contribuido a este desorden sexual que vemos en la ciudad hoy en día. Y no es simplemente un hecho y un asunto de lo que enseñamos respecto a esto. Amigos, la Iglesia, en forma amplia, ha despreciado la autoridad bíblica, ha despreciado la moralidad bíblica. Y déjeme que le muestre algunas cosas, por ejemplo, para que usted quede claro en esto. El modelo de ministerio sensible al buscador de Willow Creek de Rick Warren ha condicionado a hombres, a otros, a esperar que la Iglesia brinde un lugar relajante de mensajes inspiradores con una dosis saludable de risas alegres y ministerio para niños de primera calidad. Y ese es el principio que define este ministerio. Pero vayamos a otro asunto, que es lo que la prosperidad, el Evangelio de Prosperidad ha dicho. Le ha enseñado a la gente a ser egoístas, a que consideraran qué hay en Cristo para ellos. ¿Cómo puedo estar sano? ¿Cómo las cosas me pueden interesar? ¿Cómo puedo ser rico en el nombre de Jesús? Y el deísmo terapéutico moralista, y tal vez este término no es familiar para ustedes, pero está bien, ha condicionado a los hombres a pensar que Dios simplemente quiere ayudarlos con sus problemas en la vida y que no demanda grandes cosas. Simplemente Dios quiere que sean buenos y amables con cada uno. Así que Dios está ahí para ayudarlos. Dios quiere que sean amables unos con otros. Y si hacen eso, hacemos lo que tenemos que hacer delante de Dios. Y esto es lo que está basado en esas iglesias grandes que son ministerios sensibles al buscador. Pero necesitamos ir más allá, considerarlo más cerca de lo que es la raíz de cómo determinamos lo que es verdad. ¿Qué ha hecho el movimiento carismático? Ha engañado a millones y les ha dicho que busquen en su interior nuevas revelaciones de Dios. ¿Ve la conexión ahí? ¿Ve la conexión ahí? Ve dentro suyo para buscar lo que es verdad. Escucha lo que Dios está diciendo a su corazón y sabrá lo que es verdad. Y los pastores, por supuesto, rutinariamente citan las cosas que Dios les dice a ellos en la privacidad de su baño o donde sea. Y citan estas cosas, estas visiones como autoridad, como viniendo y dictan eso encima en las conciencias de su gente que está a su cargo espiritual. Y muy recientemente, la desastrosa conferencia MLK 50 de la Coalición por el Evangelio en el 2018, de golpe abre la puerta al hostigamiento racial y al Evangelio de la justicia social en la Iglesia. El año pasado, la SBC, Convención Bautista del Sur, eligió a un plagiador de sermones como presidente y luego lo rodearon para protegerlo mientras muchos pedían su renuncia. Pero él sigue como presidente hasta este día, aunque no planea presentarse para que lo reelijan. Pero vayamos más cerca todavía de nosotros y tal vez muchos de ustedes entienden lo que he dicho y están de acuerdo, pero no neguemos el hecho de que muchos se han descalificado por su conducta sexual.
incluso iglesias que afirman las Escrituras en sus declaraciones de fe, las niegan al restar la importancia del papel del púlpito. El pastor que tiene una excelente declaración de fe, que simplemente piensa sus propias historias a la congregación, es una gran parte del problema. Y ahora la iglesia quiere decir que la iglesia interesa en asuntos del sexo. Ahora la iglesia quiere decir que tenemos que llegar a lo que es acerca de la conducta sexual y identidad sexual. ¿Por qué ahora? ¿Por qué insistir en la verdad ahora si no lo hemos hecho antes? Si todas estas otras cosas monstruosas que hemos dejado pasar en el nombre de Cristo si se han perpetrado, ¿en qué base lo hemos dejado pasar y ahora decimos que la verdad interesa? Eso es lo que le diría. Algunos años atrás en Grace Life, en la iglesia, una amada hermana que hace poco fue a estar con el Señor, ella muchas veces en una manera alegre me confrontaría después de ciertos sermones que predicaría y diría: Don, te estás metiendo en mi cocina, te están metiendo en mi cocina. Es una mujer al estilo antiguo, muy dulce. Y lo menciono porque voy a meterme en la cocina de alguno de ustedes ahora. Este acercamiento equivocado, acercamiento interno de ver qué es la verdad, me temo de que muchos de ustedes también son culpables de eso. Muchos de ustedes se muestran la manera en la que ustedes toman sus decisiones diarias, en las maneras que ustedes ejercitan su discernimiento. ¿Cuántos de ustedes han dicho cosas como esta? El Señor me habló y ahora sé qué tengo que hacer. No estoy hablando lo que dice en la palabra, sino algo que nació en su mente y en su corazón, en sus sentimientos. Bueno, el Señor me habló, ya lo sé. O es la voluntad de Dios porque tengo paz al respecto. Hablando de estas cosas, pero no pudiendo articular principios bíblicos que puedan soportar y apoyar lo que digo. Y acá hay uno que he agregado esta tarde. Cualquier pastor de una pequeña iglesia recibe un correo que dice: después de haber orado, he orado y he decidido dejar la iglesia. En cada caso, amado, en cada caso, en cada cosa que le he mostrado hasta ahora, la persona, los sentimientos de la persona juegan un papel totalmente fuera de rendir cuentas. Gente que habla de esta manera, gente que vive de esta manera, gente que dice que lo que usted siente determina lo que es verdad y no es ninguna autoridad externa que pueda traerse para contradecir lo que Dios habló a mí. No importa lo que mi pastor diga. Tengo paz acerca de eso. No importa que usted me esté confrontando con principios bíblicos que van a contradecir lo que estoy diciendo. Y no importa qué tipo de compromiso público me he comprometido con mi iglesia pública y he orado y es tiempo para que yo me vaya de esta iglesia. En cada caso, me repito a mí mismo, los sentimientos de la persona juegan un papel por encima de rendir cuentas. No pueden ser corregidos cuando hablan de esa manera. ¿Entienden que esto es algo crucial y tan importante en este mensaje que les voy a dar? Usted ve que a la luz de las monstruosidades que la iglesia en general, si usted ve
a la luz de los ejemplos personales que he dado, que la Iglesia de Cristo está usando los mismos principios, las mismas filosofías acerca de la verdad que cualquier hombre transgénero está usando. Escuche la manera de entender la verdad, de decidir lo que es verdad en todas estas cosas es subjetiva, es basada en lo que siento, en lo que pienso. Y si lo pienso y si lo siento, sinceramente nadie puede contradecirlo. Dios me ha hablado en lo que está pasando en mí. Sí, amados. Sí. La homosexualidad y transgénero violan principios bíblicos y la verdad bíblica, pero ¿cómo la iglesia en general, cómo la iglesia confronta esto si no está clara en sí misma dónde está la autoridad y cómo entender dónde está la verdad? Y en un contexto diferente, Martin Lloyd-Jones dijo esto. Él dijo, yo opino que en muchos aspectos el hecho de la iglesia se ha apartado de la predicación es en gran medida el responsable del estado en que se encuentra la sociedad moderna. En su día, él dijo esto, la iglesia ha estado tratando de predicar moralidad sin santidad y eso simplemente no funciona. Y el resultado es que la iglesia, habiendo abandonado su verdadera tarea, ha abandonado a la humanidad más o menos a sus propios recursos. Termina la cita. Porque la iglesia no vino de frente a hablar lo que es la verdad y enseñar lo que es la verdad y enseñarle a la gente a pensar acerca de la verdad. La iglesia tiene su propia responsabilidad y dejó a la humanidad a sus propios recursos. No hay nada que lo restrinja de eso. Debe ser a través de la proclamación seria de la verdad. Y bueno, pero han decidido dejar que la gente que no cree está cómoda en su error. Como Pastor John dijo, no tratemos de alinear a los enemigos y esto es lo que tenemos cuando hacemos eso. No nos alineemos con los enemigos. Otro autor dijo esto, y cito, para ser franco, la iglesia se ha convertido en hazmerreír y sin autoridad moral para presentarse en el mundo y confrontar el pecado, declarar el señorío de Cristo y hablar con alguna credibilidad sobre el pecado, la justicia o el juicio. Y esto es de Avergonzados del Evangelio, tercera edición. Deje que eso se quede en su mente. Yo entiendo que usted dice y ve la progresión rápida del pecado en la cultura, pero es tiempo para que nosotros tomemos nuestra propia responsabilidad. Esto es algo muy serio, es un asunto muy serio, es un asunto que divide a la iglesia de Cristo y necesitamos abrazar esto como tal. Primera de Pedro 4:17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? No debemos felicitarnos por la ética sexual esta noche. Necesitamos revivir cómo pensamos, cómo nosotros mismos practicamos el ministerio, cómo nosotros articulamos la filosofía de por qué la iglesia existe. La Escritura nos puede ayudar en todo esto y quiero mostrarles esto en un momento, pero tenemos que recordar que el propósito mismo de la iglesia, el apóstol Pablo dice que es la iglesia del Dios viviente, pilar de la verdad.
Y aquí estamos mirando atrás a décadas de daño, como un masivo huracán ha soplado en este desastre y vemos millas de desastre a su paso y vemos esa destrucción y decimos, ¿de dónde empiezo? ¿Dónde puedo empezar a levantar la cosa que está fuera del lugar para empezar a lidiar con esto? O para usar una distinta metáfora bíblica, los muros de Jerusalén están rotos y están consumidos por fuego. Amados, debemos reconstruirlos. Debemos reconstruir esas paredes. Y lo que quiero decir esta tarde no es una solución fácil. Lo que está delante de la Iglesia de Cristo, tal vez ella lo haga o no, es una tarea dura y larga y va a tomar décadas. Así como hemos llegado a este punto patético, ahora hemos llegado a este punto que es obvio alrededor nuestro, pero este fracaso es tan grande, aún afecta la manera en la que pensamos acerca del ministerio y no hay solución humana para esto. No hay nada que nosotros podemos hacer esta noche para solucionarlo, en absoluto. El punto para empezar es la iglesia en sí misma. La iglesia en sí misma. Nosotros mismos debemos arrepentirnos de lo que hemos hecho con la verdad de Dios y lo que hemos hecho con su iglesia y pedirle al Señor por misericordia. Y francamente, esta noche llamo por una renuncia masiva de pastores que han construido sus ministerios contando historias personales en vez de enseñar verdades bíblicas. Y cuando esperamos por esa señal de avivamiento, esto es lo que tenemos que hacer. Y le voy a dar 3 principios rápidos, 3 cosas solo para empezar. Y cada punto es el asunto central de cada mensaje. Y esto es más allá de cualquier pastor puede hacer, más allá de cualquier libro puede hacer y cualquier conferencia puede hacer, especialmente. Usted sabe, y Dios bendiga gente como esta, que vive de conferencia en conferencia, va a Florida, va a Louisville, va a diferentes lugares, de conferencia en conferencia. Esto no es la respuesta a largo plazo. Debe basarse en la enseñanza de pastores para poder arreglar esto que ha sido hecho por tantas décadas. Entonces, el punto número 1, la primera cosa que debemos hacer, el punto de partida es la iglesia debe volver a la verdad. La iglesia debe volver a la verdad. Estoy usando la palabra iglesia ampliamente porque hay muchos hermanos que han ejemplificado esto para mí y las cosas que estoy diciendo esta noche. La iglesia debe retornar a la verdad en sí misma. Debemos tomar tiempo para explicar principios de verdad objetiva a nuestra gente. Entonces hay un aspecto positivo y un negativo. Conforme ayudamos a la gente a dónde se encuentra la verdad y a dónde no se encuentra. Entonces, positivamente afirmamos el principio mismo de la verdad objetiva. Miramos a la sociedad posmodernista y nos confrontamos, chocamos de frente y le decimos que hay una verdad objetiva que es externa a usted. Antes de que usted naciera era verdad y es verdad ahora. La verdad no reside en su corazón, reside externamente y aplica para todos. Debemos empezar ahí. Es un choque con la sociedad de una manera drástica.
El Salmo 119, 142 dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. 160 dice, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo tu juicio de tu justicia. Juan 17, 17, tu palabra es verdad. Y tome un momento para poder entender esto. Vaya a Primera de Juan 4. Yo creo que muchos cristianos ni siquiera están claros en este punto y no se dan cuenta que si usted sacrifica los principios de la verdad absoluta, está despreciando la Biblia entera y como si fuera un documento que no tiene sentido. ¿Cómo puede ser de alguna otra manera? Miren Primera de Juan 4. Uno dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced al Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Cristo ha venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Pero mire esto en versículo 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. La llamada al discernimiento bíblico presupone que hay verdad absoluta que sabemos. Hay verdad que tiene un principio fundamental, no lo podemos sacrificar y en esa montaña ahí debemos morir si es necesario. Debemos ir a nuestra tumba defendiendo ese principio de verdad objetiva. Es externa a nosotros, es objetiva. La verdad es revelada en la palabra de Dios. Los 66 libros y no más de la verdad. Es ahí donde en la palabra de Cristo es revelada. Entonces hacemos esa aserción positiva. Debemos enseñarle a la gente diligentemente acerca de estas cosas. Pero más allá de eso, debemos ir más allá de eso y debemos negar cosas. Debemos negar claramente que es aún un asalto más directo en este posmodernismo. Debemos negar la posibilidad, debemos decirles de que es imposible para un hombre encontrar la verdad en sí mismo, en su interior. Usted no busca su corazón, la verdad en su corazón, la verdad no es encontrada, no es hallada ahí. El Salmo 36:1 dice, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. El famoso pasaje en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? El pecado y el engaño viven en el corazón del mundo. Entonces decir que voy a encontrar la verdad objetivamente, mirando en el corazón, mirando las opiniones, los sentimientos, es entrar en el engaño de Satanás. Y así terminamos en este engaño sexual, este caos sexual. La mente y los sentimientos están completamente arruinados, son engañosos, no hay verdad que se pueda encontrar y no se puede, y no nos puede guiar ahí, nos engaña. Su corazón no es su aliado para encontrar la verdad, es el enemigo para encontrar la verdad, para determinar lo que es verdad. Si nosotros creemos en el señorío de Cristo, si creemos que el Señor Jesucristo, ¿qué otra conclusión podemos sacar de sus propias palabras? En Mateo 25 dice,
porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Y en verdad podemos ir más allá de eso. La ira presente de Dios está en la gente en estos momentos, dice Romanos 1:8, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Amados, esto es verdad bíblica básica. Esto es teología básica conforme describimos la depravidad del hombre, depravación. El hombre tiene un corazón corrupto, es malvado y está lleno de falsedad. Debemos ir a la gente que están encerradas en esa psicología y debemos decirles e insistirles que sus sentimientos son irrelevantes para determinar lo que es verdad, que sus sentimientos les llevan y les conducen lejos de la verdad y no van a agradarles eso, porque es un asalto en su identidad. Lo que pienso es lo que soy, lo que siento es lo que soy, pero no podemos retractarnos de eso. Lo podemos decir de esta manera desde Proverbios 28:26. El que confía en su propio corazón es necio, mas que el que camina en sabiduría será librado. Debemos insistir en estas cosas. ¿Sabe cuál es la belleza al hacerlo de esta manera? La belleza de insistir en la verdad conforme sigue la verdad a través de las Escrituras, nos conduce a todos a Cristo. El Cristo que la Biblia dice que Él se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 14:6 dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Conforme insistimos en estos principios, estos filosóficos principios de la verdad objetiva, revelada en la verdad de Dios, nos conduce al Señor Jesucristo mismo. Y conforme honramos su verdad, conforme honramos la palabra de Dios conduce a la persona de Cristo donde ellos tienen que ir. Es donde la iglesia tiene que ir al final. Cristo, lleno de Cristo, centralizado en Cristo. Olvídense en lo que los sensitivos buscan. ¿Este no es tiempo acaso de abrazar lo que Cristo quiere por la iglesia? Lo que Cristo ha dicho acerca de esto. Y honrarlo a Él verticalmente, sin importar lo que el hombre piensa. Nos conduce a Cristo. Segundo punto, la iglesia debe predicar la creación bíblica. La iglesia debe predicar la creación bíblica. Y solamente puedo tocar esto apenas muy brevemente. La iglesia debe predicar la verdad, la creación bíblica. Y les voy a mostrar por qué esto es importante. El movimiento LGBTQ busca la identidad y el significado a partir de los sentimientos psicológicos y la autopercepción sexual. Necesitamos ayudarles a entender que están buscando la identidad en los lugares equivocados. Ellos definen identidad en ser auténticos con su hombre interior, o tengo que dejarlos salir. Padres dejan sus familias adultas para seguir lo que querían. No, quiero ser verdadero a mi verdadera identidad. He vivido una mentira. Tengo que salir Pero debemos confrontar esa manera de pensar y rechazar la identidad basada en la sexualidad. No solamente una identidad basada en los sentimientos, sino basada en la sexualidad. El sexo, Truman dice,
sexo solía ser algo que la gente hacía, pero ahora es lo que la gente es. Todo está sexualizado. Eso explica la mente donde está. Explica justamente por qué muchos niños están siendo expuestos a este material tan sensitivo. Desde el punto de vista, están tratando de ayudar a estos niños para encontrar su sexualidad, identidad sexual, pero debemos confrontar esto. La verdadera identidad es vertical. El hombre ha sido creado a la imagen de Cristo y para la gloria de Dios. Creado a la imagen de Dios y para la gloria de Dios. Usted sabe el pasaje, pero quiero recordarles, es Génesis 1, 26 y 27. Debemos ir atrás a este tipo de fundamentos y para que entender que esta supuesta rechazo científico de estos pasajes de los 6 días de creación, de 24 horas, todo esto también es parte del problema, porque básicamente rechaza todo este tipo de cosas, pero debemos volver a Génesis. Dios dice en el versículo 26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Sexo binario. No más, 2, no más. Y a entender esto, Dios no solamente hace al hombre o a la mujer, sino no solamente lo cree así a su imagen en Adán, sino también aún para el individuo, por cada uno de ustedes, hay una verdad preciosa de la realidad, de la manera en la que Dios lo hizo a usted. Y eso lo vemos en el Salmo 139. En el versículo 13 al 16, de nuevo, esto enfatiza el asunto vertical, la creación bíblica, y que Dios hace a la humanidad y Dios le da la vida al individuo en el vientre de su madre. Y esto es lo que dice el versículo 16, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritos todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. David dice, tú, oh Yahweh, tú, Jehová, formaste mis partes más íntimas. Tú me formaste en el vientre de mi madre. Dios hizo al hombre, Dios hizo a la mujer como Él quiso y como Él intentó en el vientre de su madre. Y nosotros sabemos eso porque sabemos la objetividad de observar la realidad de la anatomía física. He escuchado a alguien recientemente diciendo, si alguien tiene un bebé, tú verdaderamente no sabes si es un hombre o una mujer hasta que no están en el jardín de infantes. Esto es una locura. Esto es loco, esto es totalmente insano. Y qué bueno y cuántas veces la Iglesia ha enfatizado esto. La verdad que va a enfrentarse y va a defender estos principios. ¿Cuán a menudo esta Iglesia o usted ha escuchado acerca de conferencias de matrimonio, pero es acerca de cómo se puede llevar mejor con su esposa, cómo se puede comunicar mejor, enfrentar dificultades? No me importa eso, está bien, es importante cuando un pastor enseña esto, pero no podemos descuidar el fundamento en el que todo descansa. No podemos simplemente estar tan ocupados en nuestras pequeñas cosas horizontales
que nos olvidamos de enseñarle a la gente los fundamentos, aspectos fundamentales de lo que la humanidad es, por qué existe y cómo debe vivir. Debemos volver a estos grandes principios fundamentales y entender perfectamente que ellos no nos llevan a gente que le va a gustar a la gente en sus predicaciones pastorales, pero muchos pastores han sido entrenados para hacer ilustraciones y para conectar con la audiencia, y si la audiencia no le gusta, debe pensar de otro momento y predicar de otra manera para que la audiencia se conecte. No, rechazo ese modelo, porque ese modelo lo aleja a usted del deseo, la importancia de enseñar los fundamentos invisibles, las verdades invisibles fundamentales de la Iglesia que hablan de la realidad. Y hemos perdido contacto con la realidad. Pero ¿sabe lo que es la belleza de enseñar este principio? Esto también nos va a llevar al Señor Jesucristo. Colosenses 1 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, que es el de rango más alto, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, entender esto, que conforme enfatizamos la verdad, enfatizamos la creación, nos va a llevar directamente a defender al Señor Jesucristo para su gente, lo primero que debemos hacer, y luego también para el mundo. Y en una declaración que sé que he enseñado acerca del género transgénero, se ponen bravos y enojados rápido. La verdadera identidad no está encontrada en esos sentimientos, no importa cuán fuertes esos sentimientos son. La transgresión le habla al corazón que es malvado. Yo hablo a esta gente transgénero. La verdadera identidad no está encontrada no se encuentra en la manera en que usted piensa, y no puede usted alterar su identidad con una mutilación quirúrgica. No puede hacerlo. La identidad verdadera es encontrada en Andestén, que un sabio Dios soberanamente lo hizo en el embrión, en el vientre de su madre, de la manera precisa como Él quería que usted fuera. Y eso se refleja en lo que usted observa en su cuerpo, no en lo que usted siente en su corazón. La verdadera identidad es encontrada en saber que soy hecho a la imagen de Dios y soy hecho por su gloria. No que mi identidad está centrada en lo que siento acerca de mí mismo y la percepción de lo que el género es. No, y lo que me voy a alinear con eso, no. La imagen de Dios es la verdadera identidad, es permanente, es trascendente, tiene un sentido verdadero. La identidad verdadera es encontrada en estar y vivir en Cristo y en su amor eterno. Entonces, así, conforme predicamos la creación bíblica, y apuntamos a Cristo, a la imagen de Cristo, hecho a la imagen de Dios, y eso es lo que define quién es usted. Esa es la razón por la que usted existe. Esa es la razón por la que usted existe. Eso le decimos a todos. Dios lo hizo a su imagen. Dios lo hizo en el vientre de su madre, y Dios lo hizo para vivir, para su gloria. Y esa gloria solamente puede ser expresada si usted viene a fe en Cristo. Entonces debemos insistir en un acercamiento centralizado en Dios. Y usted lo hace insistiendo en la verdad, en la creación bíblica. Y creo que este es mi punto final. Vemos a dónde llego. La iglesia debe predicar la ley moral.
La iglesia debe predicar la ley moral en una manera que sea, debemos desear hablar de la verdad, de la misericordia de Dios, y a veces la iglesia se ha olvidado de predicar de por qué el evangelio es necesario. ¿Cuántos cristianos conocen cuáles son los 10 mandamientos? Y no solamente eso, los podrán recitar en un orden y nombrar 5 o 6 de esos 10. ¿Cuántos ellos saben que se encuentran en Éxodo 20 o Deuteronomio 5? ¿Cuántos saben acerca de las 2 piedras de la ley? Los 5 relacionados con Dios y los otros 5 relacionados con nuestra obligación con el hombre. A la ausencia de la ley moral, cuando eso está ausente, el hombre hace lo que está bien en sus propios ojos. Pero la palabra de Dios y la ley moral de Dios hablan definitivamente acerca del pecado sexual. El mandamiento 7 dice, no cometerás adulterio. Y entendamos que la naturaleza de ese mandamiento son breves declaraciones que, por ejemplo, que si un hombre está con la mujer de otro hombre, es mucho más que eso, es acerca de inmoralidad sexual, y Jesús habló de eso. Es también una manera de llamar a ser fiel en el matrimonio. Debemos predicar este tipo de cosas y entender que la ley moral, especialmente expresada en el mandamiento 7, tiene una directa aplicación en el caos que vemos en esta sociedad. Pero si nos olvidamos de esto, estamos perdiendo enfatizar en un punto que debemos enfatizar. No erréis ni los fornicarios, dice 1 Corintios 6, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Debemos predicar esto. Debemos predicarlos esto, aun si la gente deja nuestras iglesias conforme predicamos esto. Esto es tan importante para entender que hay más en riesgo, son principios a ser fieles a la verdad, ser fieles al Dios que nos salvó en Cristo, fieles a Dios que nos ha dado la palabra. Es más importante ser fieles a Él, a Dios, que tratar de mantener gente junta, sacrificando la verdad. Cristo dijo que al que habla a la madre o padre más que a mí no me merece. Y hay cosas que son más importantes que las relaciones humanas, y esta es una. Conforme usted predica la ley moral, la belleza es que lo lleva a Dios. Jesús dice en Mateo 5, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. En Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Usted ve, por todos esos que nos interesan este tipo de cosas, debemos entender lo que Dios usa para llevarnos a sí mismo. No es sus relaciones, cómo usted se relaciona con la gente, no es su testimonio, no es su vida perfecta y piadosa y ser misionero. Y la fe viene por la palabra, por escuchar la palabra y escuchar la palabra de Dios. Esto es todo para nosotros. Esto es esencial para nosotros. Esto es sine qua non de la iglesia. Esto es lo que sin esto la iglesia no existe. Y amados, conforme nosotros apuntamos a los hombres a Dios, en esta noche lo que va a pasar es el Espíritu de Dios va a honrar la verdad que Él mismo inspiró. Cristo dijo esto: cuando el Espíritu de Dios
venga, Él los va a guiar a toda verdad, porque Él no va a hablar de su propia iniciativa, pero lo que Él escuche va a hablar y Él va a revelar a ustedes lo que va a venir. Preeminentemente a los 12 apóstoles, conforme escribían el Nuevo Testamento, el Espíritu me glorificará a mí porque revelará de mí. Es su palabra. Él nos salvó para esto. Y amados, entienda esto, que usted y yo, cualquier cosa que empecemos, que hemos perdido en las cosas de generaciones pasadas, la verdad es que Dios nos ha señalado para este momento, nos ha puesto en este momento, en esta hora, por su providencia. Charles Spurgeon dijo, conforme a esos hombres que querían ir al ministerio, dijo, seguramente cuando el hombre quiere su hora, seguramente la hora quiere su hombre, y la hora de esta hora busca al hombre que predica este tipo de verdad sin vergüenza, sin temor, sin rendir explicaciones. Pastores, los pastores deben entrenar a sus iglesias en esto. Los padres deben entrenar a sus niños en esto. Y en esta pequeña ventana de tiempo que Dios les da, deben enseñarles este tipo de cosas. Cuando se levanta, cuando sale de la casa, cuando va en el camino. Y miren, amados, no estoy bajo una desilusión aquí. Sé que lo que estoy describiendo no va a pasar rápidamente. Una conferencia, esta conferencia hecha por Grace to You no va a solucionar el problema. Todos olvidamos las cosas muy rápidamente. Para el viernes, tal vez muchos han olvidado lo que he dicho esta noche, y yo me doy cuenta y sé eso. Por eso debemos enseñar estas cosas repetidamente y consistentemente, enseñarles en pequeños grupos, pero pastores que enseñen esto, porque son la línea de defensa. Los pastores como John MacArthur, que pastorean iglesias grandes, son excepciones. Pastorean iglesias grandes, pero son excepciones bendecidas. Muchos de ellos son pastores aquí, como yo, y pastoreamos iglesias pequeñas, pero depende de nosotros. Es nuestro peso, es nuestra carga ser fieles con esto. Nos enfrentamos a algo que es de larga duración y que quiere cambiar la manera fundamental de la manera en la que la gente piensa y su mente opera. Y este caos sexual no va a ser solucionado. En 1886, un profesor del seminario de Princeton, cuando era una institución buena, llamado Francis Patton, dio una elogía para este teólogo Archibald Alexander Hodge. En palabras que aplicadas hoy en día, Patton dice esto: necesitamos un renacimiento teológico. Necesitamos una era de convicción. Necesitamos, para superar esta inercia e indiferencia religiosa espantosas, el estallido de una epidemia de fe. Necesitamos una revolución de pensamiento que llegue al núcleo de la humanidad y que haga ver a los hombres que han abandonado a Dios, la fuente de aguas vivas, y que se han labrado cisternas rotas que no pueden contener agua. Y ahí termina la cita. Entiendo. Esto no es un camino hacia la facilidad en el ministerio, no es un camino hacia hacer crecer la iglesia numeralmente, no es un camino hacia la popularidad ni en el mundo, no es un camino a la popularidad en la iglesia en general.
en la iglesia, los miembros tibios de la iglesia se alejarán. Pastores, dejen que se vayan. Nos amenazan a propósito para que los dejemos, pero ese es un precio muy alto para pagar. No podemos servirlos a ellos que no buscan la sana doctrina. Debemos alimentar a las ovejas, no acariciar a las cabras. Debemos desarrollar hombres que quieren saber cómo pensar y que están comprometidos a un esfuerzo a largo plazo. Estoy agradecido de tener hombres como esos en Grace Community en Cincinnati, Ohio, a 1 hora de aquí. Entendemos que el mundo se va a burlar de nosotros, pero debemos confrontar sus mentes disfuncionales y aún enojándolos, y bueno, y que sea. Como dijo el Pastor John en su libro One Mundo, lo que verdaderamente está debajo de esa manera de pensar es una cosmovisión que hace de esto. Nos acusan de ser una amenaza para los derechos humanos. Que sea así. Esta conversación pasa en nuestros círculos. ¿Qué pasa si nos prohíben en social media? Y bueno, para mí no es complicado para nada. No me preocupo por eso para nada. Si nos prohíben en social media, enseñamos desde los púlpitos. Si nos confiscan nuestros púlpitos, predicamos en los campos. Si nos arrestan en los campos, predicaremos en las prisiones. Si nos amenazan de muerte, no nos retractaremos. Si nos matan, iremos al cielo, donde Dios puede usar nuestra influencia en una generación que todavía no ha nacido. Este caos sexual es lo que va a dividir y lo que enfrentamos en este momento, y debemos levantarnos para enfrentar esto. Y debemos ser fieles al que nos dio a Cristo, al que nos llamó a Cristo, dejar que el mundo se vaya, que se alejen los amigos, familiares que nos rechacen, pero debemos ser fieles a Cristo, debemos ser fieles a esta verdad, porque esta batalla es fundamentalmente acerca de la verdad en sí misma. No podemos evitar esta pelea, debemos ser fieles, debemos tomar la cruz y seguir a Cristo. Oremos juntos. Amado Padre, precioso Señor Jesucristo, sabio, Santo Espíritu, grande y trinitario Dios, en el nombre, tu majestuoso nombre, la tarea que nos has presentado delante de nosotros en este mundo es masiva, es más allá de nuestra posibilidad, pero sabemos que Cristo construirá su iglesia. Así que danos coraje y sabiduría para levantarnos a este desafío, enfrentarnos a este desafío. Alienta a estos amigos en esta sala, aquellos que están escuchando por live stream. Señor, que tu Espíritu, que es cariñoso, amoroso, a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén.